Buenas tardes. Buenas tardes. No pasa nada. Tranquilamente nos vamos incorporando a este ambiente de acción magistral, de encuentro. Soy Lali Alemany, soy la directora técnica de la FAT. Bienvenidos y bienvenidas a todos. A muchos os conozco, a otros estoy por conoceros, pero espero que estos 2 días nos conozcamos. Y pues hoy tengo el placer de estar aquí con Miguel Ángel Espinar, que pues os venimos a contar una experiencia que hemos tenido en acción magistral, una experiencia muy emocionante, que aquí tenemos los protagonistas que ahora os subirán para contároslo. Y lo que hicimos un MOOC de Design Thinking sobre temas de creatividad. De esos proyectos que se presentaron en el MOOC, bueno, hicimos una mentorización de aquellos que nos parecían los más interesantes. Hoy en la comida he tenido como varias personas que se me han acercado diciendo yo quiero ser mentorizado. Ahí está. Yo quiero ser mentorizado. Digo, bueno, vamos a ver, vamos a intentarlo, ¿no? Pero creo que ha sido una experiencia muy buena. Ahora nos lo van a contar, sois vosotros los que diréis, ¿no? Entonces, bueno, pues nos van a contar esa experiencia, esos proyectos. Son 5 proyectos que han sido mentorizados y creo que ha sido una experiencia muy enriquecedora y ahora lo vamos a ver. Y comentaros que el 24 de septiembre, que es el martes que viene, empezamos el siguiente MOOC. Aquellos que no hayáis participado o que no supisteis que existía esta posibilidad, volvemos a tener la posibilidad de participar en el MOOC. Ya recibiréis la información, pero yo os animo porque creo que es una experiencia muy enriquecedora y que podéis participar. O sea que nada, y recordaros en redes sociales, si sois de Twitter y demás, pues venga, tuitear, porque creo que están siendo temas muy interesantes como para compartirlos, ¿no? Hay mucho movimiento y está muy bien que podamos compartir estos conocimientos, ¿no? Entonces os animo a todos y a todas para que podáis hacerlo. Y sin más, voy a dejar a Miguel Ángel para que os cuente más en profundidad y presente a las personas que van a estar aquí sentadas, que parece como muy misterioso, ¿no? O sea que, que suerte. Venga, gracias. Muchas gracias. Bueno, vale, ahí me vale. Bueno, vamos a presentar un poco a las personas que han venido. No son todas las personas que han participado en el proceso, pero sí son todos los que están, ¿vale? Francisco Requejo, Chisco, es el promotor, por favor sube ya, el promotor del proyecto Ferrol Puerto Pirata, que luego hablaremos un poco más de él, ¿vale? Conchi Fernández ha sido la mentora de este proyecto. Pedro Javier, el promotor de Espacios Inclusivos. Cristina no ha podido venir. Y Eva, puede subir, la promotora del proyecto de Agenda 2030 que ha mentorizado a Antonio. Bueno, a subir. Como teníamos poco tiempo, sí, pero poco tiempo para contar todo lo que hemos hecho. Pues hemos cambiado un poco la presentación, entonces yo voy a contar el proceso y luego, en base a unas preguntas que vamos a hacer estilo entrevista, pues veréis cuál ha sido su experiencia, ¿vale? Yo soy Miguel Ángel Espinar y en las redes soy Espinar Play y trabajo en un proyecto en Andalucía que se llama Guadalinfo, en innovación educativa, y también trabajo para Conecta 13, que seguramente lo conocéis porque hace un montón de cosas para la comunidad educativa y yo pues colaboro con ellos también. Nosotros hemos intentado hacer un proceso de mentorización que os diera recursos y ahora os voy a explicar en qué consiste. Esta presentación la he hecho como una narrativa basándome en una línea de metro en la que tiene varias paradas. La primera parada es la parada de la ilusión y acabaremos en la próxima estación Esperanza,
¿vale? Que es la última parada. Ahora iréis entendiendo un poco cuáles son las paradas del metro. En la parada de la estación Ilusión, esto es lo que nosotros hemos querido conseguir. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Queríamos fomentar un ecosistema de innovación educativa, que os dierais cuenta de que solo en la escuela no es donde se realiza toda la innovación educativa, sino que hay muchos más agentes fuera, hay más recursos fuera de la escuela que hay que usarlos. Acelerar los proyectos, porque al fin y al cabo lo que hemos hecho ha sido coger una serie de proyectos que hemos elegido para hacer una experiencia piloto y ver cómo funciona este proceso de mentorización, y ellos han tenido que hacer una serie de retos y de objetivos durante ese periodo, que lo que ha hecho ha sido acelerarlo, ¿vale? Le hemos puesto, venga, hay que hacer esto, venga, venga, y al final pues se acelera. Hay muchas veces que si no nos ponemos nosotros unos límites de tiempo, pues no se hacen las cosas, ¿no? Queremos acompañar al promotor, que ellos vean cuando quieren generar un proyecto, todos los promotores, que no están solos, que hay gente que le pueden ayudar. Entonces, a ellos los presentamos unos con otros y luego presentamos también a otros mentores, ¿vale? Queríamos conseguir proyectos escalables, que creo que es la clave para conseguir cambiar la sociedad. Que los proyectos que vosotros conseguís hacer en vuestros centros para mejorar vuestros centros sean replicables en el resto de la sociedad. No solo en colegios, sino también en otras instituciones o en otros centros que no sean colegios. Esa es la clave para que no solo se cambie vuestro entorno local, sino el entorno global. Visibilizar los proyectos, obviamente, porque si queremos conseguir proyectos escalables hay que visibilizarlos, y que ellos fueran capaces de evolucionar, de sentirse promotores a sentirse también mentores. Por lo que tú, que querías un montón, pues seguramente uno de ellos podrá ser. Correcto. Todo empezó cuando hicimos el año pasado el MOOC de comunidades educativas innovadoras, el COMEIN, que lo que pensábamos hacer con eso era retaros para que observarais, para que explorarais vuestro entorno, para ver qué necesidades reales tenía ese entorno, que lo conocierais bien, que empatizarais con ello, y que en base a esos retos que os ofrecíamos, pues os pusierais vosotros unos objetivos de innovación, adaptarais los retos a vuestra realidad. Para eso lo que hicimos fue basarnos en el Design Thinking, que se basa en un sistema, en una metodología basada en la empatía para conocer bien a las personas a las que tenemos que solventar sus necesidades. Exploramos los retos, redefinimos y los adaptamos a nosotros y dejamos muchas ideas que puedan resolver esos conflictos, prototipamos y testeamos. Este MOOC, su segunda edición, va a empezar el martes y podéis inscribiros ya si queréis. Es una buena idea de tener contacto con vuestros compañeros y retaros a vosotros mismos para cambiar vuestro colegio y mejorarlo, vuestro colegio y vuestra comunidad educativa. Os propusimos una correspondencia con una línea de trabajo, que eran liderazgo, la inclusión, la gestión de espacios, el currículo, los recursos, había unas cuantas líneas. Y en base a eso salieron una serie de proyectos. Unos proyectos que algunos de vosotros hicisteis con miembros de vuestros centros educativos o de familias o alumnos, y otros hicisteis entre vosotros, ¿vale? Porque dejábamos la oportunidad de que os pusierais en contacto virtual para hacer el reto y los proyectos vosotros. De aquí salieron estos 5 proyectos que ahora vamos a comentar, de los cuales 3 de los promotores están aquí. Bebe agua, que si no me voy a ahogar. Antonio, tú cuando queden 20 minutos me das una colleja, ¿vale? Este proyecto, el Ferrol Puerto Pirata, que es el proyecto de Francisco, lo que quería era diseñar un skate room en el que, a través de ese skate room que iba a hacer en la escuela, motivara tanto a los alumnos por hacer el skate room y la narrativa que conllevaba ese skate room, como a los profesores por diseñarlo. Lo que quería era motivar a sus mismos compañeros. ¿Y qué ha conseguido después de definir el proyecto y diseñarlo, hacer su hoja de ruta y empezar a ejecutarlo, que al final lo que está haciendo ya es ejecutarlo? Pues
ha conseguido que no solo en su centro se haya añadido gente, sino también de otros colegios o propuestas de otros colegios para hacerlo. Algunas de las acciones que tenían era, bueno, lo que buscaba era fomentar la identidad del pueblo de Ferrol, pues como ferrolanos y ferrolanas, ¿no? Sabiendo que tenían un recurso muy grande que había sido históricamente muy importante como el puerto de Ferrol, pues buscaron eso para generar una narrativa en torno a ese puerto que viajaran a través de él pues todas las necesidades educativas que quería involucrar. Algunas cosas que llaman mucho la atención de su proyecto es, por ejemplo, que hay un abordaje pirata, que es que de repente en una clase entra un profesor vestido de pirata y se lleva a todos los alumnos y se los lleva al ski room, al gimnasio, a montar alguna actividad con ellos. Entonces, de repente, pues los alumnos se meten en esa historia. Es algo muy inmersivo para ellos. Y defendamos Ferrol, que es la manera que han tenido ya de salir del colegio. Ya no solo estaban haciendo el ski room en el colegio, sino que ahora lo que iban a hacer es un montón de visitas al patrimonio cultural de Ferrol para darle valor, una visita gamificada, para seguir con la temática y la narrativa del juego. Luego, bueno, perdón, Conchi. Este proyecto lo ha mentorizado Conchi, que luego nos contará también algo de la experiencia que ha tenido. Otro de los proyectos que elegimos fue el de espacios inclusivos, que lo que quería era darle una vida a los recreos. Este centro está en una zona de exclusión social, en Albacete ¿era? Gracias, perdón. Y los recreos, pues la manera de jugar de los niños, lo que hacían era basarse mucho en la realidad que percibían y no era del todo adecuada. Entonces lo que quería era darle unos espacios, una manera de ver a los recreos de otra manera, en los que dominara pues, a los juegos educativos, el enfocar los deportes de otra manera, no solo los típicos deportes, sino ver deportes alternativos, y vincular y que los padres participaran en el diseño de esas actividades y otros organismos. Entonces lo que hizo fue buscar un montón de aliados, y luego nos contará él exactamente qué aliados ha encontrado. Pero ha encontrado muchos aliados para que esos recreos sean un punto de inclusión y de integración del alumnado y dejar de ser bueno, luego lo cuentas tú, dejar de ser ese lugar en el que cada uno iba a lo suyo e intentaban representar situaciones de adultos que no venían aquí. El proyecto de empatía y comunicación, pues ellos se dieron cuenta que Cristina, que no ha podido venir, desgraciadamente, se dio cuenta de que en su centro escolar tenía muchos problemas de comunicación, tanto entre docentes como docentes-estudiantes, entre estudiantes o entre centros y familias. Había un montón de problemas de comunicación. Lo que desarrolló fue un montón de acciones, tanto virtuales como no virtuales, como offline, ¿no? En la vida real, a través de una estrategia de comunicación. O sea, ideó una estrategia como cuando lo hace un producto. Tú cuando vas a vender un producto, pues empiezas a decir, bueno, ¿qué posibilidades tengo? ¿Cuáles son las fortalezas que tengo? ¿Cuáles son los canales de comunicación? Pues eso es lo que hizo ella, pero para solventar la comunicación en su centro con estos agentes. En este caso, pues algunas de las cosas a destacar es los corresponsales juveniles, que lo que ha hecho es que los delegados de clase que querían empoderarlos y darle más poder, lo que ha hecho ha sido relacionarlos con las concejalías de juventud, de inclusión, de igualdad, de cultura, y entonces siempre están en contacto ya con todo lo que hace el ayuntamiento y entonces va llenando de actividades también el centro. Lo que hace es que se vaya comunicando todo. Otra de las cosas interesantes es que lo que primero que hizo fue investigar para saber cuál era la red social que usaban los alumnos. No la red social que usaba el centro, sino la red social que usaban los alumnos. Abrirse un perfil en esa red social y comunicarse a través de ese perfil. O sea, acercarse al alumnado, no decirle al alumnado que se acerque a ti. Espacio educativo, otro de los proyectos, de Laura y de Mario Santamaría, que no han podido venir. Y este reto que se pusieron ellos es que ellos estaban trabajando muchos proyectos muy innovadores
y todo el aprendizaje basado en proyectos, pero sus instalaciones eran arcaicas. Entonces necesitaban reciclar los espacios y han ideado un plano, bueno, conlleva obra, eso todavía está en proceso de ejecución, eso no lo han podido hacer en 3 meses, porque conlleva hacer una obra en el colegio, que te aprueben la obra y tal, pero ya ha ideado un plano en el que va a haber un espacio en el que participen, o sea, en el que se integre en el mismo espacio tanto el aula multimedia como la robótica, como un espacio para generar ideas, ¿vale? Con sofás, mesas, y algunas de las cosas que han hecho ya es, pues, hacer un proyecto en base al clima para investigar cómo funciona el clima, cómo se presentan los mapas, pues eso con el aula de multimedia. Otros alumnos lo que han hecho con el aula de informática y de robótica ha sido generar los sensores para ver las temperaturas, y otros alumnos han investigado dónde poner esos sensores en la aula, en todo el centro. ¿Y los resultados para qué han servido? Para hacer una propuesta de mejora de la calefacción del centro a la dirección. Y por fin, el último, pero no menos importante, el proyecto de Agenda 2030 de EVA, que lo que ha hecho EVA ha sido, y que ha mentorizado Antonio, no se me olvida, lo que ha hecho EVA ha sido coger los objetivos 2030, que son una referencia a nivel mundial de por dónde tiene que ir toda la sociedad, y usar esa excusa para poner de acuerdo a todos los agentes que tiene alrededor y buscar cómo se puede focalizar en el aprendizaje pues toda la Agenda 2030. Algunas de las cosas que ha hecho, pues ha empezado a usar juegos de mesa y de patio para promover, ha empezado a relacionar las necesidades que tiene el centro y los problemas que tiene el centro, las oportunidades, con los objetivos de la Agenda 2030, para que le den las actividades que hay que fomentar y que hay que diseñar, y en ello estamos, ¿no? Bueno, al final, un proceso de mentorización, y explicar lo que es un mentor es un poco complejo. Es más fácil explicar lo que no es un mentor, pero voy a intentar explicarlo. Un mentor es Yoda. ¿Vale? No es un entrenador. Un mentor es una persona que te acompaña, en la que tú confías y que ha tenido una experiencia similar a la tuya. Y te puede ayudar en base a su experiencia. Eso es un mentor. No es alguien que hace por ti las cosas, ni va a trabajar por ti, ni te va a resolver dudas como si fuera un experto, sino que te va a indicar, pues, caminos por los que él ha ido, y lo que le ha ido bien, lo que le ha ido mal, y el promotor del proyecto es el que tiene que definir su proyecto, porque es así como tiene que ser. Siempre el promotor del proyecto tiene que poner sus plazos, tiene que saber cómo hacer el proyecto, no saber cómo hacerlo, sino tomar sus propias decisiones, ¿vale? Entonces, en este caso, Yoda no entrenaba a Luke. Lo único que hacía era decirle frases con la gramática un poco cambiada, ¿no? En las que al final lo que le iba contando es lo que le había pasado. En la última película, pues le estuvo contando todos sus fracasos y tal, y en eso me he basado yo con esta frase de verdad de una película. El maestro, la diferencia entre un maestro y un aprendiz es que el maestro ha fallado más veces que el principiante, lo ha intentado. Esa es la única diferencia. No es un entrenador, no es alguien que va a decirle al promotor, pues mira, todas las semanas le tienes que dedicar 2 horas a hacer el diseño, o a hacer llamadas para conseguir aliados para tu proyecto. No. Pero el promotor sabe que esa persona ha pasado ya por lo que hace un proyecto. Ya ha hecho varios y sabe los bloqueos que suceden con los proyectos, dónde hay que acudir, los posibles aliados que puedes tener, que al final ya hemos hablado hoy en la comida también que la importancia que tienen los aliados. Pues eso es un mentor, alguien que te acompaña, alguien que te asesora, pero no toma las decisiones por ti, ni te entrena para que tú hagas la carrera, sino que a lo mejor si tú quieres hacer una maratón, pues él ha hecho una maratón y te ha contado su experiencia y te va contando, pues yo tuve problemas porque me dio una pájara porque no comí suficiente glucosa. ¿Vale? Pues yo aprendo de eso. Pero no es alguien que dice, ¿qué quieres, hacer una maratón? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Bajar de qué tiempo? No, eso es un entrenador. ¿Vale? Esas son las diferencias entre un entrenador, coach o un mentor.
Nosotros, para generar un entorno de mentorización, lo que hicimos fue, primero, desvirtualizarlo. Un encuentro físico. Nos lo trajimos a Madrid a todos, a los mentores y a los promotores, y trabajamos juntos. Los promotores se conocieron entre ellos, conocieron sus proyectos. De hecho, sé que en ese encuentro salieron ideas que se compartieron y que se mezclaron entre ellos, y conocieron a sus mentores, y cada mentor no eligió, sino que confluyó en un proyecto, ¿vale? Necesitábamos una manera de comunicarse, entonces lo que hicimos fue diseñar un Moodle y usar el Telegram también, que a mi entender funciona mucho mejor el Telegram que el Moodle, pero el Moodle ha sido como algo más oficial. Los hitos que había que hacer pues se quedaban en el Moodle, y luego las conversaciones informales, el día a día, pues se hacía por el Telegram. Le hemos dado herramientas para diseñar un proyecto, ¿vale? Tanto un plan de proyecto para definir los objetivos, para definir quiénes son los beneficiarios, para definir cuál es la descripción de tu proyecto, cómo lo vendería a alguien de la Consejería de Educación si te lo encontrara en un ascensor, por ejemplo, ¿vale? Unos objetivos más específicos, un plan de proyecto. ¿Es un coñazo? Sí. Sí, enfrentarse a eso es un coñazo. ¿Es necesario? Sí. Hace falta, ¿vale? Entre otras cosas, para que sepáis dónde estáis. Porque muchas veces tenemos muchos pájaros en la cabeza, tenemos un proyecto maravilloso, pero está todo en nuestra cabeza. Y hace falta llevarlo a la realidad. Y otra cosa, porque si lo que queremos es que se viralice o todo el mundo pueda usarlo, se replique en otros muchos centros, necesitan algo de donde cogerlo y tiene que estar escrito, ¿vale? Luego una hoja de ruta. Y a través de esa hoja de ruta lo que hicieron fue decidir cuáles iban a ser las tareas que iban a definir los objetivos, quién iba a hacerlas y cuándo hacerlas. O sea, que ya con esa hoja de ruta lo que hicimos fue que se comprometieran al final a hacerlo, y ellos mismos fueron los que se dieron el tiempo en esa hoja de ruta para intentar ejecutarlo. Hay algunos que se han ejecutado del todo, otros que se han ejecutado poco, y otros lo que han hecho ha sido definir esta parte porque se va a ejecutar el año que viene. O sea, no se puede hacer obra en un colegio y cambiar el colegio de un día para otro. Han ejecutado el proyecto y este mes es cuando están evaluando el proyecto, ¿vale? Tienen que revisar pues, los indicadores que ellos mismos se pusieron para ver si era un éxito o no el proyecto, y había que mejorarlo. Bueno, ya conocéis a las personas que están aquí sentadas, ¿vale? No lo voy a hacer más, que se ha cambiado un poco el orden. Y ahora vamos a empezar ya con las preguntas, ¿vale? Que nos cuenten ellos su experiencia. Empezamos por Eva. El proceso ha sido intenso, ya lo hemos explicado que estaba muy concentrado en el tiempo, desde abril al final de curso. Al final, ¿cómo has gestionado ese tiempo tan reducido que tenías? Bueno, yo lo primero que quiero decir es que el propio nombre, Agenda 2030, será 10 años. Entonces, de lo que se trataba era de, aprovechando que los políticos han comprometido a alcanzar los 17 retos o hacer todo lo posible por alcanzarlo, es una manera de decir, los políticos ya están implicados, porque a veces decimos, no, es que esto es cosa de los políticos, ellos no hacen nada, o le explicas a los alumnos algo del reciclaje o algo de la integración, o pues es que lo prohíban, es que lo hagan. Como ellos no hacen nada, bueno, pues el primer punto de partida es que hay 17 retos propuestos y que se han comprometido 197 países a hacerlo desde 2020 a 2030. Ya veremos lo que conseguimos, pero de momento eso está ahí. Así que la idea vino de, bueno, nosotros como educadores debemos ponernos a hacer algo. Claro, la idea inicial era hacerlo a lo largo de un año, utilizando tutorías, utilizando semanas culturales, inicios de curso, recreos. Cuando se plantea nada de tiempo, poquísimo. Claro, sí que es cierto que aprovechamos una de las conversaciones que tuvimos en el encuentro y compartí con mi compañero el tema, digo, me voy a copiar lo tuyo, vamos a empezar por los recreos, que era lo más sencillo. Y aprovechando que estaba el equipo de convivencia y mediación, que también costó bastante tiempo ponerlo en marcha, este año ya estaba consolidado, pues dijimos, vamos a hacerlo a través de los patios. Si esto funciona, va a funcionar. Y efectivamente, en las experiencias que hemos hecho, ha habido mucha implicación del alumnado, mucha implicación de los profesores, cada vez más, y
acabamos el curso, que un final de curso es bastante complicado realizar este tipo de cosas, se consiguieron realizar y tenemos un buen punto de partida. Entonces, los tiempos, el tiempo relativo. Es un proyecto a muy largo plazo, pero la mentorización de 1 mes y medio fue altamente positiva porque nos aceleró. O sea, ya este año partimos con las ideas muchísimo más claras. Ese sería el resumen de los tiempos. Muchas gracias. Un aplauso, ¿no?, para Eva. A ver, Chisco, que estás en todos lados. Esta semana estás en todos lados. Te me aparece hasta en sueños. De pirata, pero... Tú sí que has ejecutado el proyecto, te ha dado tiempo. ¿Crees que has logrado los objetivos que te propusiste? Pues plenamente sí. Nosotros trabajamos en el Colegio Sagrado Corazón de Ferrol, trabajamos vencer el reto de la desmotivación. Y entonces nos centramos en 3 ámbitos: la desmotivación del alumnado, del profesorado y también de la propia ciudad, del entorno en el que vivimos. Para el alumnado le propusimos que se marcaran unos retos personales, ellos mismos, retos que fueran alcanzables, sencillos y, por ejemplo, que trajeran las tareas a diario, que fueran puntuales en la clase, que ayudasen a un compañero, bueno, etcétera, etcétera. Y el premio final era la participación en el skate room, que nos sorprendió porque nunca habíamos hecho a nivel del colegio un skate room. Pero bueno, hicimos un macro skate room en una sala bastante grande, decíamos que era el camarote del pirata Calaverus, y a lo largo del periodo hicimos actividades en la medida de lo posible, enlazadas con el currículum, que fueran gamificadas, que fueran atractivas, como lo que dijo el abordaje pirata y otras más. Bueno, pues al final del periodo, nosotros en el plan de proyecto nos habíamos marcado, a lo mejor quedó un poco corto, una meta de un 40% de los alumnos que alcanzasen ese objetivo. Bueno, pues los tutores, que fueron los que guiaron a esos alumnos, al final hicieron un balance y un 70% de los alumnos alcanzaron su reto personal y pudieron participar en el skate room. Nosotros le pasamos una encuesta al final del proyecto valorando todas las actividades y ellos mismos un 75%. Eso fue en el ámbito del alumnado. En cuanto al ámbito del profesorado, es un colegio de infantil, primaria y secundaria, solo participamos secundaria. El claustro de secundaria somos 17 profesores y profesoras. Pues de los 17 participamos 14, pero 14 dándolo todo, muy implicados, gente que era muy movilista, que no se levantaba de la mesa prácticamente para dar sus clases tradicionales. Bueno, pues en la medida de lo posible se ha entregado, es decir, que también estamos satisfechos en ese aspecto. Y después, en el ámbito de la ciudad, nuestra ciudad, Ferrol, pues ha pasado unos periodos de reconversión industrial que ha hundido un poco la moral de los ciudadanos y queríamos que nuestros alumnos vivieran y disfrutaran de la riqueza tanto cultural, artística, medioambiental que tiene nuestra ciudad y programamos actividades para que la descubrieran. Bueno, pues ellos mismos, al final de la encuesta, les proponimos sugerencias. Bueno, pues lo que nos decían es que hiciéramos más actividades en Ferrol, que querían conocer más sitios que ellos desconocían o pasaron por allí pero nunca cayeron en la cuenta. Bueno, la última pregunta que hacemos en la encuesta es ¿qué os pareció el proyecto? Y bueno, un 94% del alumnado está muy satisfecho, que de hecho ahora estamos planificando la continuación. Tiene un nivel de mejora, ¿eh? Hay un 6%. Bueno, Pedro, antes cuando he presentado tu proyecto he comentado que habías logrado alguna alianza estratégica. ¿Nos puedes contar más sobre eso? Sí, os cuento un poco. Mi colegio funcionamos en forma de comunidad de aprendizaje. Es un colegio de un barrio marginal.
Y surgían muchos problemas. Detectábamos en el recreo que eran broncas, eran conflictos, había muchos estereotipos, muy poquita participación en algunos juegos, el fútbol predominaba, como pasa en muchos coles, y teníamos que cambiar la situación. Entonces fue un poco un punto de partida de cómo nos movemos en la comunidad de aprendizaje, que es que siempre partimos de una fase de sueños, en la que le pedimos un poco opinión al alumnado, qué es lo que quieren cambiar de sus patios, y aprovechando un poco el curso es como le empezamos a dar forma. Entonces, de esa fase de sueños queríamos trabajar la convivencia, lo primero, mejorar comportamiento, mejorar los estereotipos que había, favorecer la inclusión y también la participación de aquel alumnado que no participaba en ningún juego. Entonces empezamos un poco a introducir deportes diferentes, deportes alternativos, deportes como juegos populares, invitando también a que las familias del barrio pudieran venir allí a enseñarlo, porque lo que se trata al trabajar en forma de comunidad es acercar el colegio a sus vidas, porque si no, por su propia motivación, a veces no lo conseguimos. A raíz de eso fue como empezaron a surgir un poco aliados. Lo primero fueron las familias, que era el punto de interés mayor, porque sin las familias, el voluntariado en nuestra comunidad de aprendizaje, no podríamos conseguir el éxito que queremos conseguir, que es la transformación del colegio para transformar la sociedad del barrio. Las familias empezaron a colaborar, veían que sus niños discutían menos, existían menos problemas en el patio, participaban más, empezaban a venir sobre todo los miércoles, que era cuando hacíamos los patios. A raíz de eso también entidades del barrio, como Fenollera, que es una entidad que está muy involucrada, Secretariado Gitano, varios colectivos. También surgió para el tema de trabajar la igualdad, me puse en contacto con Delegación de Educación y me facilitaron mucho, me asesoraron mucho en atención a la diversidad sobre cómo, y de hecho están con la mano tendida para colaborar. Y una de las cosas que nos gustó mucho también fue la sensibilidad que tuvo la Universidad de Castilla-La Mancha, que a raíz de ver que estábamos cambiando los patios, empezaron a facilitarnos alumnado de primero y de segundo de magisterio, del departamento de sociología, para colaborar como aprendizaje-servicio. Entonces ellos al mismo tiempo veían nuestra experiencia in situ, allí en realidad, y al mismo tiempo enriquecían nuestros patios y también se llevaban ellos esa parte práctica que a lo mejor hasta tercero o cuarto no la tenían. Así fue un poco como... ¿Ese contacto cómo surgió? Ese contacto surgió a raíz de que venían alumnados, venían de prácticas, pero decían que por qué no podían venir de voluntarios. Y entonces nos pusimos en contacto con la universidad. Les dijimos un poco ¿Fuisteis vosotros? Pusimos nuestro proyecto a través de un curso también que hice yo de formación, pues se pusieron en contacto y dijeron, bueno, ¿y por qué no llevamos alumnado allí, a lo mejor al trimestre, que vaya conociendo y que os vaya ayudando? Y a nosotros nos vino estupendamente. O sea que toda ayuda es poca. Lo de que la tribu educa, claramente todavía queremos conseguir más personas que a lo mejor en los apartados de Biocalma, que es otro de los espacios que creé, para a lo mejor trabajar la sostenibilidad, mindfulness, técnicas de yoga, expresión corporal, que les gusta mucho el baile flamenco, percusión. Es que puede crecer un poco en función de la marcha, del ritmo que lleven los críos y así fue un poco como empezamos a conseguir aliados que este año están ya deseando de empezar a colaborar. Muchas gracias. Bueno, esto, Eva, ¿en qué crees que te ha ayudado a definir el proyecto por escrito? A pasarlo a un papel. A ver, pasarlo a un papel, una para centrarme, porque a veces tengo muchas ideas pero muy dispersas, o sea, organizarlas cuesta. Entonces era una idea del equipo de convivencia, surge principalmente, vamos a ir un poco más allá y vamos a intentar no solo mejorar el instituto, sino mejorar el planeta. Entonces surge, pero estaba como muy descolocado todo. Entonces a la hora de escribirlo, ponerlo todo claro, ordenadito, a la hora de contarlo a los demás es muchísimo más fácil. Entonces es más fácil que la gente se sume a tu proyecto y que no digan, uy, estos locos de la colina, ¿por dónde van? ¿Cómo van a ir ellos a cambiar el planeta o a ayudar? Entonces se ve, pues sí, esto se puede hacer. Todo lo que proponéis aquí se puede hacer. De hecho, ya hay muchas cosas que se están haciendo, entonces se suman. Y este año ha venido profesorado nuevo y se lo hemos explicado y se suman al proyecto. Entonces, pues eso te hace sentir todavía mejor, porque dices, mira qué bien, más gente que nos va a ayudar en los patios, en las tutorías, en las actividades.
Así que sí, ayuda muchísimo, aunque nos dé miedo a veces el papel, uy, qué rollo ahora escribir esto, pero ayuda. Seguro que aquí hay alguien que le gusta hacer eso, pero será ¿alguien puede levantar la mano de lo que le gusta? Hay poco. Muchas gracias, Eva. Bueno, chicos, al lío, que esta semana he estado en todos lados. ¿Nos puedes contar un poquito qué es lo que ha pasado con tu proyecto? Bueno, yo creo que se han juntado varias circunstancias. Una es que lo que hablábamos por la mañana en el taller del planeta de las ideas. Yo creo que no hay que poner límite a las ideas. Entonces, nosotros tiramos para adelante y todas las actividades que hacíamos, pues mandábamos comunicado a la prensa, tanto la prensa escrita como la radio. Y hay esa necesidad que decía de la ciudad de resurgir, que bueno, pues toda actividad que realizábamos salía en los 2 diarios que se publican en la ciudad. Hemos ido a varias entrevistas de radio en las diferentes emisoras y eso cala hondo. Hay un rum en la ciudad, llegan las familias, los chicos y las chicas se sienten todavía más motivados y dicen, bueno, nuestro proyecto pues mola, tiene repercusión, nos entregamos más y de hecho el proyecto hemos aprovechado como hilo conductor un libro que se llama Puerto de Chocolate, de un escritor ferrolano que narra en forma de cuento para niños los principales lugares en forma de cuento la belleza que tiene nuestra historia y nuestro paisaje. Bueno, pues a raíz de eso varios colegios han contactado con él porque también quieren participar y ya se está hablando, hay un movimiento pues para hacer una unificación de colegios pirata de todo Ferrol para que entre todos los jóvenes pues saquemos adelante el proyecto. Y de hecho, como os decía, estamos ahora planificando, a partir de lo que hemos realizado el curso pasado, una nueva etapa de Ferrol Puerto Pirata con actividades ludificadas. Vamos a sorprenderlos con nuevas actividades y vamos a enfocarlo, sigue siendo Puerto Pirata, pero ahora lo que enfocamos decimos, en las mazmorras piratas están secuestrados muchos ferrolanos y ferrolanas ilustres que han quedado ahí en el olvido. Vamos a liberarlos, a sacarlos a la luz, a que los conozcamos. Entonces esa es la meta. Vamos a hacer actividades y en cada actividad a descubrir la biografía de ese ferrolano o ferrolana que ha hecho algo importante por nuestra ciudad. Entonces vamos a involucrar la motivación, el esfuerzo con el sentimiento de orgullo por nuestra ciudad que creemos que es muy importante. Esa narrativa que le estás dando, ¿qué papel crees que tiene en el proyecto? ¿Crees que es importante esa narrativa? Sí. Nosotros cuando hicimos el MOOC habíamos diseñado un escape room de la Guerra de las Galaxias y eso fue lo que planteamos en el prototipo, pero no todos, solamente 2 profesores participamos en el MOOC, pero cuando lo planteamos en el claustro de profesores de secundaria dijimos, eso no engancha, vamos a buscar a ver qué engancha. Barajamos varias temáticas y dijimos, los piratas seguro que sí, y acertamos. Sí, yo es que me encanta tu proyecto por eso, por la narrativa tan poderosa que tiene, porque ha unido una narrativa que está muy vinculada a la ciudad y luego a partir de ahí puedes generar un montón de lo que te contaba antes, que es la comida, que yo creo que tu proyecto se va a convertir en una serie, porque cada año va a ir dando temporada 2, ahora las mazmorras, ¿no? Temporada 3, y siempre va a haber algo. Lo que decías antes. Los chavales estaban impresionados un día de que están en las clases normalmente, a ver, esto no pasa, éramos un colegio donde las actividades eran las tradicionales y de repente suena por los altavoces del colegio Piratas del Caribe y un pirata, profesor de disfrazado de pirata, irrumpe en la clase, dice, os he robado la llave, bueno, el Ferrol tiene una ría con una bocana muy estrecha y en el pasado, para defender de los ataques piratas, se desenvolvía una cadena de hierro
es medio kilómetro que separan la bocana. Entonces, ese mecanismo se abría con una llave. Pues os he robado la llave que cierra la cadena. Intentar recuperarla, que no os atrevéis. Entonces, eso es buscar forma de enganchar a los chicos y las chicas. Muchas gracias. Nada. Bueno. Muy bien, lo justo. Vamos a hablar ahora un poquito con los mentores rápidamente. No te voy a dejar hablar mucho, lo siento, Antonio. Pero tú, ¿cómo te has metido en este jaleo? Pues eso digo yo, porque me he metido en esto, ¿sabes? Bueno, mira, pues básicamente por dos razones. Una, porque soy maestro, como yo creo que la grandísima mayoría de los que estáis aquí. Pero yo soy, pues maestro, aparte de ser por mi profesión, es mi hobby y es mi forma de vida. Muchos pensaréis, oh, tu forma de vida. Sí, porque yo soy maestro el lunes a las 10 de la mañana y soy maestro el sábado a las 8 de la tarde. Yo no sé vosotros, pero yo sí. Yo soy maestro el 10 de octubre en mi clase con mis alumnos y el 20 de agosto tiran la playa de Bolonia de Tarifa. Yo soy así. Yo soy maestro, ¿vale? Entonces cuando me llamaron y me dijeron, ¿te apuntas? Dije, pues sí. Y dije un sí rotundo y sin pensarlo. ¿Por qué? Pues porque soy así. Y porque sabía que acercarme a otras realidades, a otros proyectos, me iba a aportar mucho, tanto a mi vida personal como a mi vida docente. Y eso ha sido fundamental. Y luego el segundo punto, el saber que un granito de arena que uno aporte sirve para construir una gran montaña, es muy satisfactorio. Y luego también en educación, que tú lo has dicho antes, en educación hablamos mucho de evaluación, hablamos mucho de enseñar, de evaluar, pero el acompañar es muy importante. Y esa fue una de las razones también por la que dije que sí. Porque yo también he hecho proyectos y también he sentido esa falta de acompañamiento. Y yo sé que aunque la distancia era muy grande, ¿vale? Porque ella está aquí, yo estoy aquí, pero solamente era distancia física. Luego ya, entre nosotros, había como esa sensación de saber que la otra persona está allí, que tengo este problema, que he conseguido este reto, que he fallado en este reto. El saber que otra persona está ahí al lado es muy importante. Así que básicamente por eso y porque soy así. Muchas gracias. Bueno, ya para acabar, Conchi, ¿qué has aprendido del proyecto que has mentorizado? Yo aprendí a ser Yoda. Un Yoda Express, pero un Yoda. Porque en mi faceta profesional pues sí que había coordinado, tutorizado, asesorado cantidad de proyectos, pero nunca había sido una mentora, en el sentido que nosotros utilizamos esa palabra, ¿no? Entonces, yo de repente acepté ese reto y sé que ese reto me va a aportar muchísimo a mi vida personal y profesional, ¿no? Y creo que había una segunda parte de la pregunta. Sí, ¿cómo crees que has podido tú ayudar a Chisco? A mi promotor. Pues yo lo que, desde mi perspectiva de mentora, lo que he hecho ha sido trazar como 3 líneas de trabajo que me iban a ayudar en esta mentorización. Entonces, una primera línea de trabajo ha sido conocer a mi promotor, porque aunque los dos somos gallegos de pura cepa y vivimos casi enfrente el uno al otro, uno en La Coruña y otro en Ferrol, realmente no nos conocíamos ni físicamente ni profesionalmente, ¿no? Entonces, lo primero que hice fue una radiografía personal a él, qué podía saber de él, de su entorno, de su centro, de cómo daba las clases. Toda esa información me sirvió para hacerle una pequeña radiografía y poder detectar el talento y la profesionalidad que él tenía. Y después otra segunda línea de trabajo que me impuse fue hacer siempre una visión estereoscópica del proyecto, es decir, desde lejos, con distancia, verlo todo en profundidad y ver qué puntos había como más débiles, que no había casi ninguno, pero qué puntos había que se podían mejorar, puntos de mejora. Y luego la tercera línea de trabajo que me impuse fue poner todas mis fortalezas a su servicio, que eso también es importante. Entonces yo me voy para un segundo plano, yo quedo por detrás de él
pero toda la organización que yo tengo de redes sociales, de publicidad, entonces hacía que él creciera, que él, ¿verdad?, que él siguiera adelante, y entonces íbamos avanzando, visibilizando tanto al proyecto como al promotor. Y creo que hemos logrado una sinergia buena, ¿verdad?, y que estamos encantados de seguir trabajando juntos. Bueno, ya acabamos. Solo recordaros que todo esto, desde Acción Magistral, pues lo hacemos porque ofrezca un ecosistema de innovación, ofreceros un ecosistema que esté lleno de espacios donde podáis colaborar y comunicaros, y de herramientas que podáis usar para cambiar vuestra realidad. Pero que no estáis solos, no se cambia la realidad del aprendizaje solo desde la escuela, que tenéis muchos agentes que también participan en la educación de la gente, agentes que participan en la educación de la gente, y muchas herramientas que están fuera de la escuela, usarlas también. Está la red, está todo lo que hay en la ciudad, todo lo que está consiguiendo Chisco con la ciudad o lo que está consiguiendo con la universidad es porque han salido fuera de la escuela, porque hay mucho más poder fuera de la escuela. Aunque vosotros seáis clave, tenéis muchas más armas que podéis usar para mejorar vuestra sociedad y vuestra sociedad o vuestra localidad en el nivel que estéis vosotros. Recordad que el martes 24 se abre otra vez el MOOC y que podéis inscribiros cuando queráis. Y ya está. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando.